Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Bueno, me voy con Paulino Duarte. Paulino, luego de Paulino me voy con Mateo. Buenas tardes, Reyes. Mateo, gracias por darnos el turno, el bate. Chiquito vino y destronó. Señores, los últimos serán los primeros, dice la Biblia, y eso está pasando en esta cabina en este momento. Agradecemos, Reyes, nuevamente la sintonía de todas las personas que nos siguen. Primero, que están contigo de lunes a viernes con esos excelentes programas. Yo soy un fiel seguidor, Reyes, de todos los programas que tienes, porque me fascinan los programas del mecánico que trae el ingeniero, las personas que orientan sobre los asuntos migratorios. Es excelente. Por eso, en el día de hoy, aquí hay un compromiso. Nosotros que colaboramos con Reyes tenemos un compromiso de traer temas interesantes para que cada día ustedes reciban las mejores de las informaciones. Y ni hablar de los deportes, porque este es el centro de los deportes, Mateo. Sí. Mira, Reyes, vamos a concluir en el día de hoy que tenemos un compromiso con todas las personas sobre los procedimientos que se iniciamos el pasado jueves sobre la apertura de la sucesión. Aquí hablábamos y nos quedamos en un tema muy importante, Reyes. Decíamos que todos los bienes que una persona recibe por la vía de el fallecimiento del padre, de la madre o de cualquiera que le deje un bien, mueble o inmueble, paga un impuesto. Cuando yo recibo un inmueble de parte de mi padre, yo tengo que pagar el 3% para transferir la propiedad. Atención. Cuando yo recibo, Reyes, esto es interesante, sí, una donación de un particular que no es familiar mío, que no es parte de una herencia, sino que me ha testado. Testar significa dar por un testamento o por una donación. Atención, en ese caso ya yo no pagaría un 3% sobre el valor del inmueble o del mueble, entiéndase mueble, un certificado de depósito, una cuenta bancaria, muebles, todo lo que se puede mover. Entonces, en ese caso, los impuestos a pagar son el 27% de la ganancia del capital. Por ejemplo, ¿qué es la ganancia de capital en una donación, en un testamento? Que si un particular me dejó una casa, un inmueble, y ese inmueble vale 10 millones de pesos, yo debo pagar de ese dinero, porque es una donación, no es un asunto hereditario, debo pagar el 27% de esa ganancia de capital de esos 10 millones. Es decir, si usted multiplica 10 por 27, estamos hablando de 2.7 millones. Pero es mucho dinero. Diferente a que si fuera una herencia. Si fuera una herencia, yo nada más pagaría, si vale 10 millones de pesos la propiedad, después que se deducan todos los impuestos, yo nada más pagaría el 3%, es decir, 300,000 pesos. Ese punto debemos aclararlo para que no haya esa confusión. Otra cosa importante, Reyes, que hay que aclarar es que aunque el padre quiera donar todos los bienes cuando fallezca, o por testamento, o falleció, y tiene hijos y se lo quiere dejar a un particular, la ley dice que eso es nulo. El padre no puede reducir lo que se llama la reserva de heredad. Es decir, la ley dice, el padre al momento de fallecer tiene derecho a regalar el 50% de la comunidad de bienes, si es que decide hacerlo, no tiene esposa, pero si tiene un hijo, el otro 50% no lo puede tocar, porque eso es del hijo. Si tiene hasta menos de 3 hijos, la 3/4 parte de sus bienes no lo puede comprometer, no lo puede donar, no lo puede regalar, porque esos bienes se reparten entre los hijos. Si la persona fallece y deja la esposa solamente, o la esposa fallece y deja el esposo y no tienen hijos, la mujer recibe todo el beneficio de la herencia, siempre y cuando los bienes inmuebles, el dinero líquido que está en los bancos, sea el producto de la obtención del trabajo mancomunado. Pero atención, si fallece el marido y los bienes que tiene, oiga bien esto, los bienes que tiene eran herencias que recibió antes o después de estar casado, las herencias, los dineros líquidos, pero tienen que declararse que son una herencia, o los inmuebles, no entran en la partición, y la compañera o el compañero sobreviviente no tiene derecho a recibir ni el 50% ni la totalidad de esos bienes. ¿Por qué? Porque esos bienes son producto de una herencia anterior, o porque esos bienes él lo tenía antes de casarse con la persona. Y tú preguntas, ¿y entonces cómo
¿quién recibe ese dinero? La ley dice que se establece la conexión de ascendiente por el lado del padre, por el lado de la madre, a falta del padre y la madre, por el lado de los hermanos materno y paterno, a falta de esos tíos, perdón, los tíos paternos, a falta de los tíos, entonces vienen los sobrinos, que son los colaterales hasta el tercer grado. Así se compone la sucesión. La pregunta que me hicieron mucha gente y me estaban diciendo, se abre una sucesión, ¿qué tiempo tengo para, atención, declarar la sucesión? Declarar la sucesión ante impuestos internos es llenar un formulario de una declaración jurada diciendo que la persona falleció en tal fecha, que dejó tales y tales bienes y que se están evaluando. La ley te dice, tú tienes 90 días para poder levantar, 90 días para declarar la sucesión. Si tú en esos 90 días no declaras la sucesión, la ley te dice, tiene todavía, la declaraste pero no completaste el proceso, te voy a dar 105 días. Esos 105 días te lo divide 60 por un lado, 2 meses por un lado, y después te habilita 45. Ahora bien, si yo no hice la declaración de la sucesión, yo no pagué los impuestos. Si yo hago la declaración en los 90 días, debo decirle a Impuestos Internos que voy a liquidar, Reyes Guzmán, el 3% de la totalidad de la masa sucesoral, menos ¿cuáles descuentos? Descuento de los gastos médicos, descuento de los funerales, descuento de las deudas que el fallecido o el difunto haya dejado. Por ejemplo, si tenía una hipoteca, dejó 20 millones y debía 5, nada más quedan 15. De esos 15 millones se gastaron 3 millones en médicos, en mortuorio y demás. Entonces me los rebajan, me quedan 12. ¿Qué significa para que Impuestos Internos pueda, atención, aceptarme esa deducción de los gastos fúnebres? Dice Impuestos Internos, tienen que tener comprobante fiscal de la persona que lo emite. Por poner un ejemplo, una persona fallece y usted le da cristiana sepultura y utiliza los servicios de una funeraria que no tiene RNC y que no está organizada, cuando usted la presente no se lo van a reconocer. Pero es un lío. Exigen demasiado. Porque el Estado no quiere reconocer las personas que están al margen de la ley. Entonces, pero si tú... pero yo voy a una funeraria y ellos no tienen eso, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perder? No te lo van a reconocer para la herencia. Es decir, si yo gasté 500 mil pesos de gasto médico y mortuorio y la compañía que me dio los entierros finales, los servicios finales, no estaba organizada o no te emitió con valor el recibo de valor fiscal, cuando tú lo presentas, mire, descuénteme esos 500 mil pesos de los impuestos a pagar, deme el impuesto, deme el RNC. No lo tiene, lo siento. Porque entonces ellos quieren evitar las evasiones Pero hay fiscales. algo, Paulino, que fue lo que tratamos la semana pasada. Uno Sí. con el dolor de la muerte de un familiar, tú vas a una funeraria, mire, si no es con comprobante fiscal, me llevo el muerto para otro lado. Por Dios, yo creo que hay Impuestos Internos tiene que ser más flexible. Pero para eso con es este esto. programa, para orientar. Sí, pero- Por eso precisamente, sí, hay un dolor muy humano, Pero como tú venga dices, acá. pero estas son cuestiones que podemos evitarlas. ¿Y cuál es la tendencia, Reyes Guzmán? Que sean los organizados los que convivan en la sociedad y los que no estén organizados. Sí, pero con que el dolor no es para estar en eso. Uno no mira eso. Igual pasa con una clínica que no tenga, que le dé los servicios, pero que no esté organizada. Entonces, cuando usted presenta esa factura, no se la van a reconocer porque no tiene valor fiscal. ¿Qué tiempo debo yo pagar los impuestos? La ley te dice 90 días a partir de que yo recibo el bien. Por ejemplo, Reyes, que te quiero aclarar eso para que no te me asuste. Si ustedes son hermanos y recibieron una herencia y se pusieron de acuerdo a los 4 meses, a los 6 meses de fallecer la persona, desde el momento, después de los 90 días para declarar la sucesión, pero no para pagar los impuestos de una vez. Ahora bien, si yo recibo el bien a los 90 días de fallecer la persona, por ejemplo, dejaron 50 millones de pesos, somos 3 hermanos y nos vamos a repartir a 17.5 millones, si la matemática mía... No, pero el chiquito es ambicioso. Pero es graficando para que entiendan. Entonces, si yo desde el momento que yo voy a retirar el dinero del banco, el banco me va a pedir todas las documentaciones, la determinación de heredero, el acta de defunción, todo. Entonces va a emitir los cheques. Cuando va a emitir esos cheques, entonces yo debo pagarle a la renta, Reyes Guzmán, de ese dinero el 3% porque es una heredad. Ahora, el difunto falleció en República Dominicana, pero tenía certificado de depósito en cualquier banco del país del mundo. La ley dice que si vivió aquí y falleció aquí, el dinero de los impuestos, de ese dinerito, del 3%, se paga aquí. Diferente a si tiene propiedades
a raíz de las crisis, compró propiedad en Manhattan, en donde sea, esos inmuebles entonces no se declaran aquí porque esos pertenecen al lugar donde están, pero si son dinero líquido que el difunto vivía aquí, ahí sí se paga la transferencia del 3%. La ley me dice, tú tienes 90 días para pagar tus impuestos. Si tú recibiste el dinero, si tú recibiste la propiedad y te quedas con ella, pero no la transfiere a tu nombre, la ley te dice, te penalizo con un crecimiento que comienza por cada mes o fracción de mes, por ejemplo, un 3%, por cada 2 meses y fracción de menos de 6 meses, un 4%, hasta que dice, por cada año de tú haber recibido el dinero y no haber pagado los impuestos, tú tienes que pagarme, además del dinero que debe pagarme del 3%, tienes que pagarme el 50% de lo que te toca pagar. Por ejemplo, te tocaba pagar... Dame una oportunidad, Paulino, que tengo ahí una insistencia de varias llamadas. Hola, muy buenas. Sí, bueno. Sí, ¿cuál es su caso y qué quiere preguntarle al abogado? Bien, somos 3 hermanos. Sí. No, fallece el padre. Hay un hijo que es de otro matrimonio, el más pequeño. ¿Qué pasa? Los 2 hermanos construyen en el inmueble arriba, hacen sus casas arriba de ese inmueble. Esto ocurrió hace 3 años. Nadie ha reclamado, ni el hijo que está por fuera del matrimonio principal ha reclamado, pero la esposa está viva, la esposa del primer matrimonio. En ese caso, ¿qué hace ese hijo que es de otro matrimonio en el tema de la reclamación? Y escucho por la radio. Muchas gracias. Bien, la ley ya no distingue entre, en el tiempo, como decían, hijo de la calle o hijo de matrimonio. Para la ley, hijo que no sea de matrimonio o de la calle, es lo mismo, tienen el mismo derecho. Ese hijo que no está gozando, que no está usufructuando, que tiene temor, y esa era la próxima aclaración, de que ese patrimonio que dejó su papá, haya un hermano, la esposa de tu papá, del difunto, que no fue tu madre, está usufructuando, dilapidando los bienes. ¿Qué hace esa persona? La ley dice que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión, es decir, a no dividirse. En ese caso, se tiene que buscar un abogado para que el abogado haga una oposición sobre todos los bienes y sobre los inmuebles para evitar que se transfiera. Y si hay dinero líquido que se está moviendo de pago de renta, de intereses bancarios que están generándose, solicitarle al juez de los referimientos que nombre un administrador judicial que reciba los montos que están generando, que pague las deudas reales y que el otro dinero lo retenga o lo distribuya en las partes iguales. Si se entran 1,000 pesos, 500 son de la viuda y 500 son para los 3 hermanos o los hermanos que estén por donde quiera que estén, si están reconocidos al momento del fallecimiento. Que tengo 3 llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Dígame usted. Yo quería hacerle una pregunta al abogado. ¿Es verdad que el gobierno va a exonerar los impuestos, que no se va a pagar impuestos, los negocios que tengan menos de 10 empleados? Porque yo quiero saber, porque a mí me está llegando todavía los pagos, a ver cuándo es que se va a realizar eso. Está bien, vamos a aclarar el punto. El gobierno lo que dijo fue que iba a exonerar del anticipo del ITEVI. ¿Entiendes, Reyes? No, anticipo. Del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa el anticipo? Significa que si yo vendí 10 millones de pesos en el 2018, la renta presume que yo voy a vender esos 10 millones en el 2019 y por tanto yo debo liquidar mes tras mes el equivalente del impuesto en base a esos 10 millones. O sea, había una presunción de ganancia, que eso es inconstitucional, porque usted no puede presumir lo que no existe y las leyes no castigan el futuro, sino lo que está actual. Entonces el gobierno lo que hizo fue crear una nueva ley para exonerar a las compañías, creo que tengan operaciones de menos o igual de menos de 6 millones de pesos, Reyes Guzmán, no por los empleados. Ahora, la cantidad de empleados no impide, porque una compañía puede tener 5 empleados y puede mover miles y miles de millones. Así que no es que van a exonerar, es que van a quitarle ese avance que uno hacía y en vez de pagarlo mensualmente, usted va a tributar, va a pagar el 27% de ganancia de capital cuando usted cierre su año fiscal, que es en diciembre o el 30 de abril del año próximo. Más llamadas. Hola, muy buenas. Estamos con el abogado. Responde. Buenas. Buenas tardes, señor Reyes. Muchas gracias. ¿Y usted? Buenas, yo gracias a Dios bien. Qué bueno. ¿Y qué pregunta tiene para Paulino? Edificándome aquí con las asesorías del señor abogado. Sí. Justamente ayer yo lo estaba llamando. Oye, Reyes, la vida es que no te pase a ti, como usted Sí. dice, ese es su tema, escúcheme que use su expresión. No hay problema, eso es suyo. Oye, esta anécdota, ya que él está
abriendo el tema de la funeraria. Por ejemplo, ayer yo justamente estaba hablando con usted, con un invitado en su programa. Veo a mi niña que viene corriendo. Bueno, la noticia es que falleció un vecino mío. Sí. Del apartamento del frente. Pero ¿qué pasa? Oye el caso, porque ustedes están planteando lo de la funeraria. Cuando viene la persona que lo vienen a asistir de la ambulancia, le piden a la esposa de los hijos 9,000 pesos para poder mover el cadáver de ahí, hacer los trámites. Si no pagaban en efectivo ahí en el instante, no le movían a la persona. Entonces, yo me pregunto, la persona que tenemos planes, porque eso es seguro, planes funerarios, y pasan casos así como ese, qué sé yo, es como una falta de humanidad, y deberían regularizar esas leyes, porque hay casos de familias que no son tan sonoras y que tienen funeraria grande de renombre. Sí. O sea que los mortuorios varían de precio de acuerdo a la clase social, ¿no? ¿Entiendes? Sí, así mismo, ¿eh? Otra pregunta, si una familia tiene, por ejemplo, el caso de una persona que yo conozco, muy cercana a mis familiares, hay una herencia de unos 200 millones de pesos. Lo dejó el abuelo, el tronco de la familia. Pero hay una familia muy extensa en cuanto a número de herederos. ¿Cómo se podría manejar esa situación? ¿O le tocaría el 3%, por ejemplo, de esa... Quédese con nosotros. Bien, si una herencia de 3, 20, 200, 1,000 millones, la ley manda que se debe pagar el 3% de los bienes que cada quien en la proporción que lo reciba. La viuda, si hay una mujer, yo siempre creo que presumo que el que se muere es el hombre. Yo no sé por qué ese problema. Cualquiera de los dos esposos que fallezca, uno cree que nos toca a nosotros. Cualquiera de los compañeros que fallezca y dejó, le toca el 50% si ese dinero se consiguió trabajando juntos. Cada quien paga el 3% en la proporción en que le corresponde. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a recibirlo? Todos los hijos que el padre reconoció. Y aquellos hijos que no siendo reconocidos, la gente dice que es igualito a su papá, que inicia un proceso de reconocimiento post-morti o después de muerto, y lo puede hacer con el ADN de los mismos hermanos, con el ADN de un hermano del difunto, porque siempre esa cadena nunca se pierde, o lo puede hacer con el ADN de los huesos del difunto, se le extraen de las médulas, o como dicen los carniceros, del tuéstano. Oye bien, Reyes, que es como un tema tabú. Nosotros no nos gusta hablar de la muerte, pero en caso de que fallezca y no dejó a ninguna persona cercana, se le extrae de la médula el ADN y se comprueba, se compara con el del hijo que no fue reconocido, pero que todo el mundo sabe que es hijo de esa persona, porque le pagaba el colegio, tiene la nariz igual, camina gambado como su padre, así como camina Reyes. Reyes, ¿tú caminas? Yo pensaba que usted era más serio, abogado. Quiero aprovechar, Paulino, antes de la pausa. No puede ser tan serio, señor. Quiero aprovechar antes de la pausa lo siguiente. Dime, Reyes. Con relación a lo que él dice de los 9,000 pesos de la funeraria, en algunos sectores, cuando muere alguien, van directamente a la funeraria. Mira, nosotros queremos ir al salón A, al salón B. El servicio que le corresponde. Y entonces eso vale tanto. En esas funerarias mandan la ambulancia. Sí. Si el cadáver está en la casa. Ya cuando está en una institución, que quizás por ahí hay que hacer una autopsia, una cosa, ya ahí la cosa cambia. Pero cuando van directamente a la casa, que al final dicen, no, si va al 911 no se lo lleven, porque hay un papeleo y ya este hombre murió. Y bueno, entonces ahí se hace un acuerdo con la funeraria. ¿Cuál es el problema, Reyes, que tú quieres decir? Que si puede reconocerle ese monto por como gasto funeral. No, fue la pregunta de él, porque él hizo dos preguntas. ¿O no se lo reconocen los 9,000 pesos? No. Fueron dos preguntas que él hizo de un caso que le pasó frente a un vecino que fueron a una ambulancia, fue y le estaba diciendo el hombre de la funeraria, de la ambulancia, dame 9,000. En este caso, si es un servicio de la funeraria, no tiene que dar nada de eso, simplemente paga el total de funeraria y de velatorio en la funeraria. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con Paulino Duarte, el abogado responde. Este es el programa para toda la familia, Reyes con mucho más variedad, CDN Radio, cubriendo todo el país. Tenemos llamada para el abogado. Hola, buenas. Sí, buenas tardes, de aquí de Moca, Miguel. Dígame, Miguel de Moca, ¿cómo está todo? Está todo bien, mucha calor. Ay, esa sequía por todos los lados.
Sí, hacer una pregunta ahí al abogado. Aproveche y hágala. Sí, mire, yo tengo concubinato con una señora, hace ya 20 y pico de años. Son hermanos. Usted sabe que todo hay que ponerlo en claro. Si ella va y fallece, ella tiene 2 hijos. Esos hijos pueden sacarme a mí. Yo lo escucho por la radio. Bueno, la pregunta ellos pueden sacarme habría que ver, porque si ella se casó se unió con usted, ya tenía una propiedad, un apartamento, una casa, y usted vive en la casa de ella, ese inmueble, usted por el hecho de haber convivido 20 años no lo puede recibir. El que ellos no es que lo van a sacar, es que si la señora fallece, ese bien es de los hijos. Ahora, usted tiene derecho al 50% de los bienes muebles e inmuebles que se consiga durante esa unión de 20 años. Ahora, si usted está casado, sea que se casó una vez por papeles para irse para Estados Unidos, como dicen los dominicanos, o que ella una vez estuvo casada para la misma situación, pero que nunca convivió con esa persona, si hay un vínculo de matrimonio, aunque nunca se consumó y no hay ninguna relación de hecho, pero de derecho sí, entonces no hay partición, no hay bienes a partir, y los bienes que ella tenga son de ella, y los bienes que usted tenga son suyos, excepto que en esa unión hayan comprado casa a nombre de los dos, que hayan abierto una cuenta bancaria a nombre de los dos. En ese caso, usted tendría derecho al 50%. Que ellos lo van a sacar solamente si hay un bien que era de ella antes de unirse con usted y la situación se complica. Pero fuera de ahí, usted tiene el derecho al 50% de los bienes de esa comunidad. ¿Más llamada para el abogado? Hola, buenas. Sí, gracias, a usted, hermano mío de Santiago. Dígame, mi hermano. Quiero hacer una pregunta al abogado. Cuando uno toma un apartamento o una casa a un banco y termina el préstamo, para quitar el gravamen, ¿qué debe hacer? Cuando usted paga el inmueble al banco, usted le pide que le den una radiación, una certificación que es del banco diciendo que fue satisfecho en el pago y que por tanto no tiene interés y que esa hipoteca se levante. Entonces el banco le va a entregar una certificación que era ante el duplicado del acreedor hipotecario, que le da el Tribunal de Tierra al banco como garantía, y a usted le da el original del título, pero por detrás está grabado con esa hipoteca. Usted con esa certificación de gravamen que tenía el banco y la radiación que le dan, que es un acto notarial donde el banco dice que autoriza al registrador que levante la hipoteca, con su título original lo deposita en impuestos internos en impuestos internos lo deposita en el Tribunal de Tierra y le van a cancelar la hipoteca y le van a inscribir por detrás que esa hipoteca fue liberada y por tanto el inmueble ya no tiene gravamen. Tiene que buscarse lógicamente un abogado de confianza que lo ayude y que le resuelva ese problemita. Tenemos llamadas para el abogado. Buenas. Sí, buenas tardes, Reyes. Sí, señor, dígamelo. Mire, Reyes, yo tengo una inquietud, a ver qué me dice el abogado sobre eso. A mí me falleció una hija y ella tenía solamente 15,000 pesos en el banco de reserva y me dijeron que bregar con eso era imposible. Así, porque meramente era imposible. Mire, si su hija falleció y tenía 15,000 pesos y ella no dejó esposo, no dejó hijos y vivía en su casa y usted y su esposa son los únicos que le heredan a ella, entonces usted lo que tiene que hacer es sacar el acta de defunción, el acta de nacimiento de su hija con su cédula y la cédula de su esposa y hacer un acta de notoriedad con 7 testigos que digan que conocían a su hija, que saben que las únicas personas al momento de fallecer ella eran su padre fulano y sus hermanos, y que no hay más nadie que le tenga derecho a suceder, y con eso el banco está obligado. Eso de que no me lo va a entregar, eso no existe. Quizás usted escuchó mal. Usted tiene que cumplir con ese procedimiento y lógicamente van a pagar el 3% de ese dinero. Si usted no tiene el dinero para pagar lo que serían 4,500 pesos, la ley le dice que usted puede pedirle al banco que de esos 15,000 pesos saque 4,500 pesos, emita un cheque a nombre del colector de impuestos internos, paga el impuesto sucesoral y los 11,500 tienen que devolverse. Tengo llamadas. Hola, muy buenas. Se me fue estas 2 llamadas más para el abogado. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Ese es el programa de Reyes con mucho más variedad. Sí, gracias. Es para una pregunta. Hágale la pregunta al abogado. Sí, a ver cómo funciona el matrimonio con separación de bienes. Depende, joven. Hay 2 tipos de separación. Hay una separación total,
que es lo que tú consigas durante mi unión matrimonial es tuyo y lo que yo consigo es mío, y hay una separación pura y simple que se hace al momento de cuando nos vamos a casar. Atención, el hecho de casarnos con separación de bienes no es simplemente decirlo. Tienen que ir ante un notario público, declarar que se van a casar bajo separación de bienes, y esa declaración de ustedes dos notificársela a todos los notarios que viven en el pueblo donde ustedes se van a casar, y un traslado, una notificación al oficial de Estado Civil 24 horas antes de casarse, para que cuando se vayan a casar aparezca en el acta de matrimonio que se casaron con separación de bienes. Si usted busca el notario, lo notifica, se gasta su dinero, pero no le dice al juez, al oficial de Estado Civil, oficial de Estado Civil, que ustedes se están casando con separación de bienes, y 24 horas antes su abogado le manda una carta al oficial de Estado Civil, no valió nada, porque usted no le dijo al oficial en ese momento que su matrimonio era con separación de bienes. Dos tipos de separaciones. Lo que tú consigues es tuyo y lo que yo consigo es mía. Ahora, lo que compremos a nombre de los dos es 50-50, lo que se compre. Pero ningún esposo puede tocar los bienes que cada quien administre o conserve antes o después del matrimonio, si es por la separación total. Si es por la separación al momento de casarse, declaran lo que tienen en los bancos, ese dinero no se toca, y de ahí en adelante lo que se consiga es de los dos. Última llamada en el día de hoy para el abogado. Buenas. Sí, buenas. Yo quiero saber, yo hice una casa conjuntamente con mi pareja. Él tiene otros hijos de matrimonios anteriores, o sea, de uniones anteriores. Estamos en unión libre. Yo quiero saber si a él, si pasa cualquier eventualidad en el futuro, sus hijos pueden reclamar esta casa que hicimos juntos. La casa la hicimos encima de la casa de mi mamá y mi papá, de mis padres. O sea, ellos me cedieron el terreno. Bien. Escucho por radio. Vamos a aclarar ese punto. Hay dos problemas. Primer problema: si usted y su pareja construyeron en un inmueble que no está a nombre de ustedes, legalmente hablando, ese inmueble no es de ustedes, porque la mejora sigue al dueño original de la casa. ¿Quiénes son los dueños? Sus padres. Ahora, para que ustedes puedan tener derechos reales, hipotecar, coger préstamos, los hijos de su esposo puedan recibir el 50% de lo que le toca, tiene que haber un reconocimiento de mejora, que es un procedimiento que la ley manda, la ley de derecho inmobiliario, que el dueño permita y reconozca y autorice que ustedes dos, dentro de su propiedad y en la segunda planta, van a fomentar a construir una vivienda, y que una vez construida le expidan una carta constancia de esa mejora. Cuando eso es así, entonces sí, los dos hijos de su pareja tienen el derecho a recibir el 50% de lo que le toca. Es si la casa vale 2 millones, 1 millón es suyo, y del otro 1 millón los hijos tienen derecho al 50%. Tienen derecho al 50%, que eso le corresponde por ley. Así que, Reyes, antes de irnos, yo quiero dejar claro esto. Tengo que pagar el 3%. Si yo recibí el inmueble y no pagué en 90 días, la ley me penaliza hasta con un 50% de lo que debo pagar. Y pone un recargo por encima del 50% por una penalidad de hasta de un 4% del valor insoluto que debo pagar, intereses, lo que me está cobrando por el 50% que no deje de pagar, más lo que debía pagar, sumado todo eso, a eso le multiplica el 4%. Oye bien, Reyes, es un 54% final que yo termino pagándole la renta cuando yo no hago la declaración de los derechos sucesorales en el tiempo. Reyes, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, señor abogado. ¿Número de teléfono? Señores, el próximo jueves seguiremos con un tema igual que este, interesantísimo. Nos pueden contactar para preguntas 809-274-8080, o entren a las redes sociales Paulino Duarte en Facebook, en Instagram, o escríbanos a www.duarteitejada.com, y ahí están todas las informaciones, y un abogado en línea lo va a atender 24/7. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.